RogueCon 23. That's right. It is here. It's not back. It's here. It's the first one. Join the ultimate celebration of digital content with its creators, passionate fans, and industry experts. It is all happening in downtown Waco across multiple venues, January 20th through the 22nd of 2023. Now, if you want to go, you got to get tickets, and tickets are on sale at RogueCon23.com. That's RogueCon, RogueCon 23.com. Be there. I'm going to be there. Everybody's going to be there. Let's go. Hola, yo soy Jackie. Y yo soy Jessica. Y esto es Zona del Crimen. Ay, bienvenidos a otro episodio de Zonas del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? No nos hemos visto en un buen tiempo. We took a little break. 2 semanas. Te extrañé. Ay, no, yo también te extrañé. Pero no me hables, Jackie. Es que mira... Eres como todos. No quiero nada. Yo no tengo 2 chamacos. Una cosa, la otra, ¿Sabes que esa es la excusa favorita de las mamás? O cuando te quieres ir de algún lugar, ay, es que ya el niño se quiere dormir, no mientan. Ya me tengo que ir, and you're like, oh, thank God. Like, yeah. Sí. Admito que a veces sí usamos esa excusa, pero no, es que a veces sí es verdad. Y especialmente que ya vienen los holidays y nos estamos preparando para eso y es cuando los niños, es el tiempo donde los niños están malitos, se la pasan malitos and everything. We were just talking about that. Yo creo que yo soy el Grinch, güey. Yo odio los... No me digas que you hate Christmas, porque Christmas para mí es... ¿No sabes qué? I need a new co-host. Estoy buscando... Otra nueva persona. Estamos abiertos para... Me encanta Halloween. Okay. Es como mi holiday favorito, pero, ay, güey, es que me da una hueva. ¿A ti no? A mí me gusta de octubre. Yo creo que porque, no sé, sí siento como todo. Que cuando tienes niños, como que los papás es como que la motivación para hacer la Navidad como más especial. Ya. Yeah. Güey, pero te lo juro que yo solamente quiero tragar, estar en mi cama. Entonces es Thanksgiving para ti. Cuando uno crece y no tiene suficientemente dinero para económicamente, yes. Y nosotros nunca recibimos regalos growing up. Güey, en mi casa también era de que no hay Santa Claus. Aquí se creen los Reyes Magos. Putos Reyes Magos nunca llegaron tampoco. Es lo que I'm saying. Cuando es Christmas con mis kids, es cuando compro regalos to sanar my inner child. Tu niña interior. Ya. Yeah. Como dice, yo nunca lo tuve, pero las caritas de mis hijos... Yo por eso me compro regalos para mí. What is this? Estoy sanando mi niña interior. Te los envuelves y toda la cosa. Y tú los abres. Los abres y you're like, oh. Sorprendida de que, para mí, no lo merezco. No. Qué bueno. No, bueno. Pero sí, no sé, esta vez, es que me ir a las tiendas ahorita en esta temporada, cuando empiezan las temporadas, ay, Dios mío, me engento. Yo creo que es la edad ya. For real, yo también, por eso cuando voy a ir de shopping, los hago lunes, entre semana, en las mañanas, como temprano, cuando no hay gente. Ahorita es cuando I'm like, sale toda la chusma and everybody's out shopping, and I'm just like, no, yo todo online. Yo también, excepto la ropa. Tengo que asegurarme que puedo entrar en ese pantalón. Tengo que asegurarme que no puedo. Oh, my God. No. So, yeah. Yo me considero una persona que regala buenos regalos. Porque I overthink. ¿Estoy en tu lista? Si te portaste bien mal. ¿Sabes qué? Yo lo que antes hacía, y yo pensaba que estaba haciendo un súper trabajo, porque, güey, yo amo, que si tú me das una tarjeta de regalo, o sea, una gift card, güey, gracias. ¿Por qué? Porque sé que me estás dando a mí como... La chance de escoger algo que a ti de verdad te guste. Y que vaya a disfrutarlo. Yo así de que gracias, güey, te lo agradezco.
Y So, así, me nunca estás voy dando a- un hint. Voy a pensar mal. No, o sea, me refiero porque yo antes lo hacía con Let me write todos. this down. Y luego, Gift card. fue de que, es que no le estás echando ganas. Güey, te estoy dando una tarjeta de $50. ¿Qué más ganas ¿Qué más quieres que ganas le le eche? quiero? ¿Sabes? Malagradecidos. Lo único, me acuerdo, antes cuando trabajaba, ya tiene tiempo, hacían los intercambios de regalos entre los coworkers. Yo los Güey, odio. Los Los odio. odiaba. ¿Sabes por qué? Calcetines. No, porque yo soy de esas personas que me da ansiedad de que a alguien no le vaya a gustar lo que yo le regalé. So, like, I would overthink it. Oh, You know? lo sobrepiensas Ajá, todo. y so like, dije, oh my God, Yo esta también. persona, what is she like? ¿Le gusta andar toda pintada o like arreglada o es un poquito más simple? Le pones en furia a lo que vas a hacer. Ya, me concentro bien y trato de dar un buen regalo para que no se, like, güey. Y luego te salen con las pendejadas. Sí, Y ay, oh my God, una vez me regalaron, ya ni me acuerdo qué era. Abro debate. Sí, Pongan en los comentarios. por favor. ¿Cuál es el peor regalo que te han dado como en así de intercambios? Porque siempre son esos los intercambios. Siempre. Pinche calcetines, and I'm just like... No te voy a mentir. Creo que ahorita agradezco los calcetines. No, sí, ya de... Ya de grande. O como una cobijita de, like, esos que venden en la Walmart como de $10. Ay, sí. Bendita sea la COVID. Ya. Llega una edad donde you appreciate those things. Ajá, sí. Pero bueno. Anyways. Sí ha estado muy bien a pesar de que no has checado el Miyagi. Oh, ok, sorry. tengo que poner en la lista otro child. Porque ahora tengo 3 hijos. ¡Quiero atención! Que tengo que chequear. Quiero atención, Jackie. Ok. Ahora, hoy es tu turno. Hoy es ¿Qué mi nos turno de tienes hoy? traerles una historia. Una historia. Y ya que estamos hablando de holidays y todo esto, bueno, no es precisamente un holiday ni nada. Pero ya ves como, al menos en la cultura de nosotras, mexicanos o Hispanos. hispanos, latinos, la religión es un tema de cuidado. Es Yeah, un tema no se habla. de que, o sea, peleas, familiares se han dejado de hablar. Tell me about it. O sea, tus papás te deshonran si Casi, cambias de casi. religión, Yeah. y eso lo sabemos. Bueno, este caso a mí me dejó con la boca abierta. Y se trata del asesino serial más terrible, del Perú. Es un caso bastante intenso, al igual que perturbador, ya que estoy segura, como te decía ahorita, que a lo largo de nuestras vidas siempre escuchamos la frase, o tú dime si no has escuchado, de que, ay, en el nombre de Dios, o en el nombre del Señor. Yeah. En nuestra casa, yo creo que de pequeños del diario, yo creo que lo escuchábamos. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez hemos hecho obras por sentir que son agradables a Dios? Pero hacemos cosas, ¿verdad? Porque se nos enseñan, porque creemos en una religión o lo que sea, ¿verdad? Y los hacemos pensando que son agradables para Dios. Bueno, el personaje de hoy se tomó esa frase muy a lo literal, diciendo ser el elegido y ser especial, que Dios lo había elegido, y que hace cuenta que la Madre Teresa de Calcuta le quedaba corto, o sea, él se sentía especial. ¿Has escuchado hablar sobre el complejo de Mesías? Yes. You have? Ajá. Okay. Para los que no saben lo que es, se los explico rapidito. Es un estado psicológico donde el individuo cree ser o estar destinado a ser un salvador de hoy o un futuro cercano. Tienen delirios de grandeza y tienen una grandiosa imagen de ellos mismos. Confían plenamente en sus capacidades y piensan tener un efecto muy positivo en las personas. Piensan que sus actos no solo son justificados, sino además aprobados por Dios. O sea, ellos se creen... Esto es como lo que la mayoría de los que empiezan las sectas. Las sectas, como David Koresh, que si eres de Waco, donde nosotros somos, es como like, Sí, como le lavan también el coco a la gente. Sí, pero es tienen mucha labia, tienen mucha carisma. Es que se lo creen realmente. Como dicen, que dicen, fake it till you make it. Es igual. O sea, se lo creen y lo hacen creer a los demás. Yeah. Bueno, y es así por los crímenes que este asesino cometió, que le fue apodado como el apóstol de la muerte. ¿Ok?
Y así les voy a dar la bienvenida una vez más y les voy a traer una historia que nos permite conocer el alcance que tiene el fanatismo que combinado con la maldad del ser humano puede llegar a ser fatal, como lo hemos visto en muchas historias. Entonces, era el año de 1973, un 28 de febrero, cuando el mundo le daba la bienvenida a Pedro Pablo Mesías Ludena. Ese es el nombre de nuestro asesino de hoy, que fue conocido por el mundo como Pedro Pablo Nakada. Como es común en las historias de asesinos seriales, en su mayoría, la niñez de estos está llena de historias familiares disfuncionales, de violencia y abusos, etc. Siempre lo hemos mirado en las historias de asesinos seriales. A esto, y este no fue la excepción. A lo que a mí personalmente me hace pensar que en su mayoría estos niños, no sé qué piensas tú, pero como que ya están predestinados a convertirse en horribles seres humanos, que fueron engendrados o criados bajo un ambiente donde nunca conocieron ningún valor básico que una persona pues considerado normal aprende en su hogar. No desarrolla lo que es la compasión, la empatía, o sea, una buena moral, etc. No conocen del cariño o amor, como ustedes le quieran llamar. No pueden dar algo que no existe en ellos, no lo tienen. Nació en una familia compuesta por 9 hermanos, más sus 2 padres. Entonces estamos hablando de 11 personas viviendo en una casa compuesta de apenas 2 cuartos, en condiciones precarias, y algunos de sus hermanos después vivirían con otros familiares, o sea, fueron repartidos porque no cabían tantos en su casa. Se sabe que su padre era un alcohólico que era violento con su madre, contra Pedro y sus hermanos cada vez que tomaba. Su madre sufría un trastorno mental, lo cual hacía que prácticamente se la pasaba medicada y ausente de la realidad. Siendo él apenas un niño pequeño de entre 4 y 5 años, también era abusado por sus hermanos mayores. Él cuenta que sus hermanas lo vestían de mujer, pintándole la boca y la cara, le ponían maquillaje, obligándolo a usar un vestido y después lo sacaban a la calle para que los demás niños o vecinos se burlaban de él, apodándole la negra Tomasa. Qué cabronas, güey. Qué feo. Esa negra linda que me tiene loco. Yo lo hubiera animado. Bueno, lo sacaban y lo apodaban así. Pero para un niño de esa edad, obviamente, Pues es sí. traumatizante. Los otros niños, pues, se burlaban de él cuando lo miraban. Esto provocaba que la situación en la escuela también fuera muy difícil para él. No tenía amigos, era muy tímido y le temía a sus compañeros ya que siempre lo molestaban. Le jalaban el cabello, lo empujaban, le ponían apodos, etc. Pero él cuenta que la peor memoria de su niñez fue cuando sus hermanos lo acusaron de matar a una perrita que consideraban la mascota de la familia. Esto es lo que él dice cuando él contó esta historia. Me golpeaban, acusándome de matarla. Yo asustado les gritaba que no había hecho nada. Una y otra vez les rogué que me dejaran, pero no me creyeron. Y como castigo, decidieron abusar de mí sexualmente. Mi hermana me violó y uno de mis hermanos me obligó a practicarle sexo oral. What the fuck? Yeah. O sea, olvidé decirlo al principio ya que me distraje con todo. Va a ser muy explícita, advertencia. Hay cosas, o sea, incluyendo abuso sexual y este tipo de cosas, que es sensible para las personas, entonces lo sentimos. So, ¿por cuántos años le llevaban los hermanos? Lo que pude investigar es que él era el tercero de los mayores. Entonces me imagino que fueron los 2 mayores, más mayores que él, que lo abusaron. O sea, eran 9 hermanos, eran muchísimos también. That's horrible. Dice, mi familia era, él cuenta diciendo, mi familia era mala, nadie era bueno, mis padres siempre peleaban y nunca amaron a ninguno de sus hijos. También dijo en una entrevista, dice, hay gente que no me cree, mas yo no olvido lo que viví, ya que mucha gente piensa que él empezó a contar estas historias como estrategia para ganar simpatía entre la gente. También se piensa que el abuso de su hermano pudo ser una de las razones para que en un futuro Pedro se convirtiera en un homofóbico, o sea, tremendo, y desarrollaría un odio inmenso hacia los homosexuales. También a raíz de esto, Pedro empezó a practicar el abuso hacia los animales, como es muy común también en
los asesinos seriales. Ujú. Creo que en su inocencia, al menos yo lo miro así, creo que en su inocencia de niño desquitaba su dolor y rabia contra ellos porque pensaba que por culpa de un animal él había sido castigado. Y se aprovechaba de estos seres indefensos ante él, así como él lo era para los demás. Cuenta que le tenía mucho miedo a su madre y que nunca sabía cómo iba a reaccionar su mamá ante él, ya que sus cambios de humor eran extremos, era bipolar, y que a la menor provocación lo golpeaba siempre. Esto le causaba un gran enojo, o sea, una impotencia a él. Es un niño. No sabía cómo controlar mi rabia, él cuenta, así que me desquitaba torturando animales. Recuerdo una vez quemar a un gato en una sartén hirviendo. ¡Wow! Y él siendo un niño. O sea, a mí no me gustan los gatos, pero damn. That's Sí, a o bit sea, extreme. su mamá lo golpeaba y él pues no entendía Se ni por desquitaba qué su se coraje. desquitaba y entonces él iba y se desquitaba con los animales. Mm. Él dice que él trató de escapar de su casa por los maltratos que él sufría, mas dice que después de unos días siempre regresaba porque le ganaba el hambre y regresaba a escondidas para que su papá no lo golpeara. Las cosas en la escuela no mejoraron tampoco y abandonó la escuela llegando solo hasta el 3er grado de primaria. En este entonces él tenía unos 8 a 9 años. Ujú. Pasan los años, él entra a su adolescencia, las cosas no mejoran para él. Y él se convierte en un mecánico, empieza a trabajar de mecánico. Y es como se gana la vida. Ya en este tiempo también él empieza a decir que escucha una voz divina. Es aquí donde empieza como su trauma del complejo de Mesías. Dice que escucha una voz divina que él dice era la voz de Dios, encomendándole una misión aquí en la tierra, que es acabar con sus enemigos, la gente mala. A los 17 años, en 1990, Pedro decide entrar como voluntario al ejército de Perú. Ah, cabrón, yo no sé qué puede hacer eso. ¿A los cuántos años? 17, pero ser voluntario en un ejército. Oh, I mean, Soy ignorante en el tema, así que no sabía. 17 años en muchos, en muchos estados de aquí, ella es considerado Adulto. adulto. Pero, he's a volunteer. Ajá, so, por eso digo, de voluntario, quién sabe. No, yeah. Ya que pensaba que estar en el ejército le daría cierta ventaja para llevar a cabo su misión, de limpiar al mundo de la escoria, ya que obtendría conocimientos y cierto nivel de autoridad hacia los demás. Sin embargo, al ingresar, empiezan a surgir rumores entre sus compañeros, ya que Pedro empieza a contarles sobre su plan y la voz divina que escucha, lo que provoca que sus superiores lo manden a ser analizado psicológicamente. Los resultados de determinan que tiene tendencias psicópatas y posiblemente esquizofrenia. Determinan que es un peligro que él esté ahí y que puede ser un peligro para la sociedad también. Así que, pues no se equivocaron. Así que lo expulsaron a los 2 meses de su ingreso. Esto lo pone muy mal al punto de tratar de cometer suicidio, porque sentía que había fracasado. Le costó mucho recuperarse y aceptar que no estaría en el ejército. Estuvo mal por más de un año. Esto lo testificó un pariente de él cercano, un primo para ser más específico. Poco tiempo después de esto, se piensa que fue a los 17 años cuando Pedro cobra su primera víctima, un agricultor que lo sorprendió robándose una verdura del cultivo y amenazaba con acusarlo a la policía cuando lo sorprendió. Tomó un asadón para golpearlo y así le quitó la vida. Esto no se pudo confirmar, mas fue una de las confesiones que Pedro hizo. Así siguió tratando de ganarse la vida con su oficio de mecánico. En el año del 2003, él y su hermano deciden pagar a un ciudadano japonés 800 soles peruanos, un equivalente a $250, con la intención de ser adoptado por el ciudadano japonés y así adquirir una visa para Japón con más facilidad, ya que estas son más fáciles de conseguir si eres descendiente de un ciudadano, como me imagino en cualquier país. Y es aquí donde Pedro cambia su apellido de Mesías por el de Nakada, porque así lo conoció el mundo con ese apellido. Mas esto nunca pasaría para él.
pero sí para su hermano Byron. Los dos le pagaron a esta persona para que los adoptara, por decir así, para obtener una visa. Güey, ya casi de 30 años y buscar que te adopten se vale, güey, se vale. Está bien. Estamos a tiempo. Bueno, esto no pasó para Pedro, pero sí para Byron. Ahora con el apellido de Nakada, que los dos obtuvieron. Pero después vamos a regresar con este personaje de su hermano, del cual dio también mucho de qué hablar. Las autoridades dicen que este es un método entre los criminales muy común para huir de la justicia cuando consiguen emigrar a otro país. Ya entiendo por qué nadie nos quiere que emigremos. Pedro se desesperó ya que su plan pues fracasó, él nunca pudo obtener la visa. Al no conseguir la visa, solo el apellido del japonés, frustrado por eso, toma la decisión de empezar a llevar a cabo su misión pues ahí mismo en su país, en el Perú. Este enfocaría sus crímenes en grupos de personas que él consideraba no tenían derecho a vivir, ya que vivían una vida no digna, llena de corrupción y pecados. Estos serían mujeres que eran prostitutas, indigentes, o sea, vagabundos, drogadictos, alcohólicos y que llevaran cualquier otro tipo de adicción y miembros de la comunidad LGBT+. Eran minorías que para mí pienso que eran muy vulnerables. Eran un objetivo fácil ya que la misma sociedad pues los rechaza. Y así Pedro comienza a aterrorizar a toda una comunidad con sus crímenes durante los siguientes 2 años, que le tomaría a la policía atraparlo. Se sabe que su matanza empezó en el 2005, un 1 de enero, que es cuando él empieza a matar. Ay, güey, él sí empezó el año a lo que iba. Se lo propuso el año, 1 de enero. Su New Year Resolution era. Sí, no como nosotros de que vamos al gym, junio y no pasó. No, sí dijo, voy a lo que voy. Como en la mayoría de los casos de asesinos seriales, estos tienen un modus operandi en la manera en la que comienzan sus crímenes y también siempre lo hemos visto. Esto incluye el tiempo que dejan pasar entre crimen y crimen. ¿Te acuerdas que la otra vez me decías eso que usualmente dejan pasar unos 3, 4 meses y luego vuelven a matar? Pedro empezó a dejar cada vez menos tiempo para asesinar. Al principio dejó pasar meses, después semanas, hasta disminuir a tan solo dejar pasar unos días. Sus víctimas no eran casualidad. Pedro los seleccionaba y los empezaba a estudiar, los seguía por semanas para ver qué lugares frecuentaban y con el tipo de gente que se juntaban. Finalmente, como dije antes, después de 2 años que la policía le tomó recaudar pruebas, siguiendo los errores que Pedro había cometido, y gracias a la denuncia pública de testigos que vieron a Pedro matar a su última víctima, fue finalmente el 28 de diciembre, después de su último asesinato, que la policía llegó al taller mecánico donde éste trabajaba y vivía para arrestarlo. Mas Pedro se resistió y trató de escapar. Tras un enfrentamiento entre ellos, finalmente Pedro fue capturado. RogueCon 23. That's right, it is here. It's not back, it's here. It's the first one. Join the ultimate celebration of digital content with its creators, passionate fans, and industry experts. It is all happening in downtown Waco across multiple venues, January 20th through the 22nd of 2023. Now, if you want to go, you got to get tickets, and tickets are on sale at RogueCon23.com. That's RogueCon, RogueCon 23.com. Be there. I'm going to be there. Everybody's going to be there. Let's go. Ya detenido, empezó la interrogación y más detalles salieron de sus crímenes, que él mismo nos iba a confesar. Un comandante se le acercó con un folder que tenía 8 casos de asesinatos, de los cuales Pedro era sospechoso. Cuando se los mostraron, Pedro, con una sonrisa muy descarada, dijo: «Están equivocados». Y por un momento ellos sintieron alivio. Pero Pedro después dijo: «No son 8, son 25». Todos quedaron impactados. Es aquí cuando se dieron cuenta que el hombre que tenían en su poder era todo un asesino en serie. Pedro respondió a todas las preguntas y no negó ninguno de los casos. Le preguntaban qué sentía al matar,
Y él respondió, siento que ayudo para que haya paz en el mundo. También contó la historia de su infancia que ya conocemos. Él seguía justificando sus crímenes diciendo que las personas que mató no merecían vivir, que eran malas y que él solo quería cumplir con su misión. Les voy a decir uno de los nombres de las víctimas cuando ya fue arrestado, que la policía fue descubriendo para que nos demos una idea. Su primera víctima que se le pudo comprobar fue el 1 de enero del 2005, ya ves que fue cuando él empieza a matar. Era un hombre de 26 años, se llamaba Carlos Merino y murió de un disparo en el abdomen, y Pedro declaró que fue en defensa propia porque pensó que la víctima lo iba a robar, mas fue Pedro el que poseía la billetera de Carlos cuando lo encontraron. Su segunda víctima fue meses después, aunque la policía iba a encontrar su cuerpo hasta el 31 de mayo del 2006. Su nombre era Teresa Cortina, de 50 años, y Pedro la mató porque la descubrió usando drogas. Su tercera víctima fue a 3 semanas después. Fue un hombre con el nombre de Gerardo Cruz Livia y lo mató para que no lo echara de cabeza por un crimen que Pedro cometió en el pasado de robo, y tenía miedo que Gerardo lo acusara y que esto interviniera con su misión. El cuerpo fue encontrado el 20 de julio. Su cuarta víctima fue encontrada 10 días después. Se llamaba Carlos Walter Toledo. También lo mató porque era adicto a las drogas y él solo tenía 21 años. Güey, que no nos hubiera conocido antes. ¿A ti? Oh, my God. Te va a quemar. No se crea, señora Socorro, la mamá de Jackie. Yo era niña buena. Era niña buena. Su quinta víctima, encontrada un día después, fue María Verónica Tolentino. Pedro dejó su arma a un lado de la bicicleta de la joven y su asesinato había sido un error. Incluso dijo haberse lamentado cuando miró que le había disparado a una niña, porque solamente tenía 14 años. Después aparecen 4 víctimas más, 4 cuerpos. De estas víctimas, él daba las mismas explicaciones y excusas. O eran drogadictos, o se prostituían, etcétera, etcétera. Entre ellos estaba un hombre llamado Marc Muñoz, de 42 años. Era un estilista homosexual que trabajaba en una estética bien cliché. Se rumoraba que lamentablemente él era VIH positivo y que contagiaba a otros hombres de esta manera. Esto era completamente falso, pero esto llegó a los oídos de Pedro, que aparte de sus servicios de estilista, también ofrecía pues final feliz, por decirlo así. Sí, o sea, era servicio completo. Pedro quería asegurarse de que fuera verdad. Es que no me imagino. Un corte de cabello y una jaladita de ganso también. ¿Cuánto por los dos? 2 por 1. Especial. Bueno, dice, Pedro quería asegurarse que esto fuera verdad, ya que Marc era reconocido y querido en la comunidad. Un día Pedro le solicitó un corte y después le preguntó de los otros servicios que él también brindaba, ¿verdad? Marc aceptó y lo llevó a un cuarto que estaba en la parte de atrás de la estética. Y dice Pedro que cuando Marc se bajó los pantalones, Pedro le disparó 3 veces y además se robó todo el dinero de la caja del negocio. Vámonos, no dejó nada. So he got a blowout. He wanted a blowout. Era la excusa, sí. Días más tarde, 2 profesores, Nazario Tomaris Pérez, de 24 años, y Didier Jesús Zapata Dolanto, de 26 años. ¿Qué onda con los nombres peruanos? No los critico, pero ¿qué onda con sus nombres? Era una pareja de maestros que era abiertamente homosexual y disfrutaban de un paseo cuando Pedro los sorprendió y le dispara a uno de ellos, mientras el otro le suplicaba de rodillas y entre lágrimas que no lo matara. Esto por alguna razón hace enojar más a Pedro y hace que le dé 2 tiros, acabando también con su vida. Después fueron Agustín Moguiña Oropesa, de 46 años, y su amigo Luis Sainz, de 54 años. Estos eran amigos de borrachera, amigos de parranda, que frecuentaban un descampado, o sea, un terreno baldío, para emborracharse casi todos los días.
Pedro los siguió por varios días y los mató. Y él dijo que los mató por ser viciosos y borrachos. ¿Te imaginas? O sea... Ya ni uno puede echar fiesta a gusto. Nunca sabes quién te va a estar viendo. No, pues sí. Y su última víctima fue Nicolás, a quien mató por venganza también, ya que dijo que Nicolás le había robado en un pasado. Y en cuanto lo miró, sacó su pistola y le dio varios disparos. Se retiró, pero hubo testigos que lo identificaron y lo acusaron. Y eso ayudó para que pudiera ser arrestado finalmente. También confesó que su arresto había sido muy inoportuno, ya que unos días después él planeaba poner una granada en una discoteca para el Año Nuevo. O sea, me arruinaron mis planes. Mi plan de Año Nuevo. Sí, porque lo arrestaron un 28 de diciembre y a unos días. O sea, perdóneme, señor. Le arruinamos sus planes. Wow. Ya sé. Diciendo que él quería acabar con los impuros, pervertidos que había en ese lugar y se lo arruinaron. Cabe recalcar que si Pedro hubiera logrado su cometido, más de 100 personas se hubieran sumado a su lista. Esta iba a ser su mayor golpe. En su residencia se encontraron pruebas de este plan que él tenía para el 31 de diciembre, así como las armas que utilizó para matar a las demás víctimas. A todas las habría asesinado con una pistola de 9 milímetros, con unos silenciadores que él mismo fabricaba. Ay, arquitecto el tipo también. Y a todos los eliminaba con un tiro en la cabeza, como el tiro de gracia. That's execution style. Pero él no lo miraba así. Él lo miraba como un acto de compasión de él hacia las víctimas para que no sufrieran. Se le cuestionó sobre un asesinato de una joven de 14 años. ¿Recuerdan a María Toledo, que la niña de la bicicleta? Fue su quinta víctima, de la cual dijo estar arrepentido y que ella era la única que no merecía morir. También se le cuestionó sobre un taxista que asesinó y él respondió: a él lo tuve que sacrificar para seguir la misión porque necesitaba dinero. Así que le robó dinero y las partes de su taxi para venderlos y así tener provisiones para seguir matando a las demás víctimas. En algunas entrevistas se le miraba llorando cuando contaba la historia de su infancia. Se le miraba que pues le dolía, diciendo cómo sus padres peleaban y eso le traía malos recuerdos todo el tiempo. Por eso él era así. Durante las entrevistas decía que se quería morir, que estar encerrado iba a ser una tortura porque ya no podría seguir con su misión. Si yo voy a prisión, me voy a matar. Yo me voy a matar ahí. Bye. O sea, perdón, el berrinche. Porque yo necesito ser libre. Wow. Mira por qué no hacen algo bien, simple. Él les decía, ¿por qué no hacen algo bien simple? ¿Sabes lo que quiero? Algo bien simple, que me inyecten algo letal, quiero morir rápido, o fusílenme, algo rápido, así como yo les hacía a mis víctimas. No quiero estar ahí con esa gente, así que me voy a matar, se los advierto, no quiero sufrir. Pobrecito, ¿verdad? Cosita. Por favor. Comenzó el proceso contra él y el veredicto fue que no sufría de esquizofrenia, sino de un trastorno disocial. Yo no sabía lo que era un trastorno disocial y si no están familiarizados se los voy a decir. Se desarrolla al final de la infancia y al comienzo de la adolescencia. Puede ser por genética y el desarrollo por estar en un entorno malo, o sea, de violencia disfuncional. Usualmente los padres también tienen algún trastorno de salud mental. Tienen comportamiento violento y destructivo, carecen de respeto por normas o leyes, son extremadamente manipuladores e insensibles. Yo no sabía de esa definición, pero lo diagnosticaron con esto. Y también se dieron cuenta de que Pedro podría diferenciar entre el bien y el mal. Presentaba remordimiento y fue condenado a 35 años de prisión. That's not enough. Lamentablemente, no iba a ser suficiente. Él tuvo varios intentos de suicidio, por lo que estaba en vigilancia constantemente. Pedro nunca se miró como el monstruo que era, sino como un salvador. Él todavía en la cárcel él decía que era el salvador y que ayudaba a liberar a la sociedad
mala y pagana, y que no merecía ser condenado por el gran favor que él estaba haciendo a la humanidad, o sea, que le debían en vez de estar encerrado. Sin embargo, sorpresa, su historia no acaba ahí. En el año 2009 revisaron su caso y lo volvieron a abrir. Este es evaluado nuevamente y él... Me vas a odiar. Yo ya sé lo que vas a decir, pero síguele. Fue evaluado nuevamente y el diagnóstico psiquiátrico que le fue dado previamente fue completamente revocado, o sea, no válido, alegando que las evidencias y la investigación no eran correctas, y le dieron un nuevo diagnóstico y también un nuevo veredicto, con una condena diferente. El nuevo diagnóstico fue esquizofrenia paranoide, por lo cual lo declararon inimputable. Esto ya había pasado en otro caso, pero inimputable, les digo, es cuando una persona que padece de una anomalía psicológica, una grave alteración de la conciencia, de la percepción que afecta gravemente a su concepto de la realidad, no está capacitado o capacitada para entender sus actos o conducta por su inmadurez y trastorno psicológico, haciéndolo no responsable penalmente por un crimen, por un delito cometido. Y fue lo que le dieron a él, anulando completamente la sentencia de 35 años. Ay, ni eso. Sí, le quitaron la sentencia. So, dijeron, le encontraron not guilty por... No culpable porque supuestamente estaba mal psicológicamente. Lo trasladaron a un pabellón de psiquiatría de la prisión, pero en algún momento, lamentablemente, se dijo que podría quedar libre si mejoraba. Esto causó un gran enojo e indignación, ya que dijo, cuando lo trasladaron, que si llegara a quedar libre, iba a seguir con su misión. ¿Él dijo eso? Él dijo eso. So, ya te imaginarás el coraje y indignación que fue para la gente. Ya que en el Perú no existe la pena de muerte y la pena máxima es de 35 años. Previamente le habían dado la condena máxima, que eran solamente 35 años. Sí. Ahora les voy a decir unos datos curiosos que a mí me parecieron de este caso. También fue apodado el apóstol de la muerte. Curiosamente, la gente también lo puso así porque notó que su apellido era Mesías, su apellido original. Su padre se llamaba José y su madre María y él Pedro, como uno de los apóstoles de Jesús. Esto también Pedro lo pensaba y confirmaba más que él se sintiera tan especial. También se sabe que dejó a una esposa e hijos, pero viven completamente en el anonimato. Quieren olvidar el pasado y con a Pedro. La esposa nunca ha dado declaraciones. También una de las hermanas de Pedro acabó en un psiquiátrico internada por esquizofrenia y su otra hermana, que era depresiva, se suicidó lamentablemente y acabó con su vida. ¿Y recuerdan al hermano que sí fue adoptado por el japonés? Su nombre es Byron Nakada porque se cambió el apellido. En septiembre del 2015 sale la noticia de que había asesinado a 6 personas. ¿El hermano? El hermano. Un matrimonio de ancianos y toda una familia compuesta de 4, con 2 niñas menores de edad. Cabe recalcar que esto no es común en Japón. La tasa de delincuencia es muy, muy baja. De hecho, se dice que el trabajo más aburrido en Japón es ser el policía, porque nunca pasa nada. Nadie se atreve a cometer delitos en Japón. Al momento de ser capturado, se cortó las venas de un brazo y se tiró de un segundo piso del apartamento de sus víctimas. Pero sobrevivió y estuvo en coma por casi un mes. Si quieren, pueden verlos en YouTube. Si les gana el morbo, está el video ahí. Donde ¿Se avienta? Es donde se avienta. Yo lo miré. Me ganó el morbo. Déjame ir a buscarlo. Pero la policía, él estuvo en un mes más o menos como en coma. Pero eso a la policía de Japón no le importó. Ellos empezaron el juicio contra su contra. ¿Y él en coma? Sí, güey. Bueno. O sea, todos... Qué bueno. Todos desde que necesitamos al culpable para hacer un juicio. ¿Y lo llevaban juicio en una camilla a la corte o cómo? No lo sé, pero... O sea, ellos dijeron, necesitamos al culpable para
poder hacer un juicio. Sin él no se puede. Y Japón dijo, ¿cómo chingados no? Déjame empezar el juicio. Y en el 2018 fue condenado a la pena de muerte. Ay, lo desconectan y ya. ¿Oh? Si está en coma, ¿no? Pero despertó después de un mes. Ah, bueno. La pena de muerte en Japón, ¿sabes cuál es? Oh, my God. Yo digo que va a ser bien feo porque Sí, son es bien feo. culeros los japoneses. Sí. A ver. La pena de muerte en Japón es la horca. Yes. Una de las víctimas del hermano, o sea, de Pedro, Uh-huh. se le entrevistó y dijo, ¿qué pensaba? ¿Que Japón sería como Perú? ¿Que podría hacerse loco y lo perdonarían? Aquí en Perú la justicia no existe, es injusta, pero me alegra que allá lo van a hacer pagar. Y pues sí, este trató de declararse demente, como su hermano también, ya que en el juicio contestaba incoherencias, mas el juez dijo que si este trató de deshacerse de los cuerpos y limpiar la escena del crimen, es porque de loco no tenía nada. Uh-huh. Que él era consciente del bien y el mal y que estaba perfectamente consciente de lo que había hecho. Y se chingó y le dieron la pena de muerte, convirtiéndolo como el peor asesino extranjero en serie de la historia de Japón. Entonces nada más fue Pedro, que fue el asesino De en la serie familia. de Perú, pero ahora tenemos también al hermano, pero lo hizo en Japón. Varios reporteros viajaron hasta Perú para entrevistar a la familia y ellos dijeron que no justificaban lo que ellos habían Ujú. hecho, pero que nunca habían conocido amor de padres ni nada por el estilo, que Ujú. sufrieron una infancia muy, muy difícil, así que no les sorprende cómo terminaron y acabaron solamente disculpándose y pidiéndole perdón a las familias afectadas por las dos partes, por lo que había hecho Pedro en el 2006 Y y el ahora otro naco. y por lo que hizo Qué nacada, ¿eh? qué nacada, literal. Qué nacada de ese. Ya sé. Pero fue la historia. A mí me pareció interesante. Fue, o sea, fichitas en la familia. Wow. Pero dos. Ok. Creo que Uno piensa que los asesinos en serie son like normal, que hay, pero es bien raro que haya un serial killer. Y viendo que Ujú, en Netflix like, piensa uno que hay un chingo, sí. pero es really rare. Y luego dos en una familia. Dos en una familia. Sí. Pero si te fijas también, como otra de sus hermanas también acabó en un psiquiátrico. Su mamá Yeah. sufría de esto. De hecho, cuando a él le dieron su segundo diagnóstico, que fue lo del trastorno disocial, Ujú. que yo nunca había escuchado, ya ves que dice que puede ser, o sea, puede ser por genética también y que se desarrolla al final de la Ujú. infancia y al principio de la adolescencia. Creo que, o sea, mira dónde estaba. Ujú. Aparte, su mamá también tenía Ni como nadie en esa familia tenía, like, como chance, no tenían, no. ningún tipo de oportunidad. Bueno, yo sé que no es siempre así, no es justificación. Creo que No, todos pero... y muchas personas han sufrido cosas en su infancia muy... Porque si eso fuera verdad, que es como creces, entonces todos los 9 hubieran nacido, se hubieran convertido en... Pues you know no what I mean? necesariamente son asesinos seriales, pero todos tienen un historial criminal, ya fuera por algo menor, robo, Oh, so todos cosas los así, 9, hijo de todos, su- todos. Pero es lo que te digo, o sea, como historias así, a mí me dejan pensando como que estos niños ya están predestinados a Ya. fracasar, Así por decirlo así. que también, como por ejemplo dijiste tú que los papás tenían salud mental. La mamá La tenía un mamá. trastorno mental. Ujú. So, eso ya es un punto contra de ellos. Sí. Más aparte que los trataban mal, Ujú. es otro. So, es como like... Mucha gente sí se combination. compadeció por él, pero mucha gente, o sea, es igual, es de que es un hombre de más de 35 años tratando de hacer que la gente se sienta mal por él, diciendo su historia infantil, bla, bla, bla. Pero creo que es válido. O sea, no estoy justificando Ya. al tipo, pero creo que por lo que hemos aprendido, todo viene desde la infancia. Chingado, gente, traten bien a sus hijos. Oh, Mira oh cómo my God. acaban. Yeah. Entiendan que los niños no procesan las cosas como tú las estás entendiendo de mayor y aparte, pues también sus hermanos que abusaron de él y todo. Él era muy pequeño, tenía 4 o Eso es lo 5 que a mí años. se me hizo like... Sí. Ok, sí he escuchado de que entre hermanos
You know what I mean? Ujú, Pero usualmente son los varones. ujú. Como el más mayor abusa de la niña, de la No hermana conocemos chiquita. la historia de los mayores. Ya, pero la hermana, Pues like, lo que that's te weird digo. que una mujer, Tal vez sí, ella también fue abusada. y también puede ser de que también tuvo Ujú. Y mental health. se repite, miramos que siempre se repite, pero bueno, esa fue la historia, yo espero que les haya gustado. A mí me pareció interesante, era más que nada por eso de que había 2 asesinos seriales en esta familia. Y no te Ah, vayas a Japón. y no vayas a Hacer Japón. nacadas allá, por favor, porque si allá sí te van a joder. Sí, de hecho creo que hubo también consecuencias para el ciudadano que lo adoptó. ¿Que lo adoptó? Que lo adoptó, sí. Por haberlo Por haberlo facilitado la entrada por tu culpa. a Japón. O sea, no, Se vino no, pa' no acá. juegan, güey. No juegan. Es de Japan don't que play. aquí encontramos culpables y todos. Pero fíjate que eso yo no sabía, que la pena de muerte en Japón es la horca. Entonces, como te cuelgan, right? Sí. Cuando. Sí. Ellos todavía están en las Middle Ages. Pero yo creo que también por eso la tasa de delincuencia en Japón es demasiado baja. ¿Quién chingados se va a atrever a cometer delitos mean, así? Yo lo que he visto, los japoneses Porque también hay torturas. tienen ese regalo de inventarse maneras muy de tortura. Like, damn. Pues de los tiempos medievales. Yeah. Eso siempre, o sea, ellos se quedaron ahí, pero por eso te digo, o sea, ¿quién chingados va a Oh my O sea, God. saben las consecuencias, ¿me entiendes? Y saben que las reglas no han cambiado. O sea, como en sentido de la ley esa. Porque de hecho, si les llama la atención y van a ver como se llama Byron, el nombre aparte, Ujú. Byron Nakada, sí. Cuando lo sacan del hospital, que sale arrestado, güey, se le mira que le pusieron una chinga. O Qué sea, bueno. trae los ojos, o sea, ahora sí que parecía oriental. O sea, casi cerrados. O sea, sí se mira que lo golpearon, porque me vas a decir que después de un mes va a estar así. No, eso era reciente, se mira que es reciente. Eso, los torturan, les hacen pasar muy, muy mal Yeah. rato. They're Y a good at veces, torturing. y también como ahorita, no sé si tú has escuchado como en El Salvador, está el nuevo presidente, que está tratando muy mal a los presos, pero es porque El Salvador completamente se salió de control. Y bueno, por lo que vemos en las noticias. Pero creo que hace falta eso. Hace falta cosas así cuando Que se sea más cometen, harsh. que se cometen ese tipo de delitos, especialmente cuando es de asesinato y cosas así. Pero bueno, esta fue la historia de hoy. Espero que te haya gustado, It did, I did. que haya sido interesante. Traté lo más que pude de hacerla pequeña porque de hecho la historia es larguísima. Había mucha información. Había muchísima información y traté de, como siempre, tratamos de hacerlo lo más explícito, pero que se entienda posible. Espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias por haber escuchado la historia de hoy. Espero poderles seguir trayendo más historias. Y si ustedes tienen alguna historia que quisieran que nosotros conociéramos, que tal vez no conocemos, déjanoslo saber. A mí me gusta mucho enfocarme en historias de Latinoamérica en general, porque las Tú de eres aquí, la única, for real. sí, Creo que cada historia, una de Brasil, otra de Ajá. Panamá o no sé dónde. porque anda. son historias que casi nunca se No, escuchan. yo estoy de aquí. Sí. American Pride. Ah, sí. No es cierto. Sape de aquí. No, pero sí, o sea, más de aquí asesinos seriales de Estados Unidos, pero siento que son los que más conocemos en general. Ujú. Entonces me gusta traerles de Que a asesinos lo mejor, que creo que la mayoría de gente no no escuchamos. Ya, porque pues siempre es de aquí, de los United Sí. States. de los United States. De los United. Entonces, si tienen alguna sugerencia también, se acepta. Pónganlas ahí abajo. Les agradezco una vez más por haber escuchado, por seguirnos y espero que escuchen también el siguiente episodio. Nos vemos aquí la siguiente semana. Muchas gracias, Jackie, también a ti por haber escuchado Thank y por you. participar. Que tengan buen día. Gracias. Y esto fue Zona del Crimen. Bye.
This has been a Rogue Media Network production. Join the ultimate celebration of digital content with its creators, passionate fans, and industry experts. It's all happening in downtown Waco across multiple venues on January 20th through the 22nd, 2023. Tickets are on sale now at RogueCon23.com.